Muy bien, Juan, bienvenido. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Adelante, por favor. Saludos. Bienvenido. Bueno. Lo único verde que dejó el verano. Voy a poner esto ¿Y, por le- aquí. Per- y- y qué le parece todo este jardín, padre? No, 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 no. No, pues lo único vestido. Muy Lo bien. único vestido que dejó el verano. Ya, Bienvenido. saludos. Padre Juan, mucho Qué gusto. chévere. Ya. Bienvenido, una vez más. Muchísimas gracias Bueno, por la pues vamos a invitación. contarle a todos nuestros televidentes que Juan Quintero, Sí, Juan Quintero David. Juan Quintero, David es apellido. sí, sí, apellido. Ah, el occidente antioqueño. siempre lo conocemos a David como nombre, por eso por un momento dudé y También, dije, ¿será ¿verdad? que sí lo escribimos como era? No, pero Juan- es que también puede ser como dábale la rosa a la zorra lavada. Entonces también lo puede leer de allá para acá. Entonces también tiene David aquí y Muy Juan bien. aquí, el apellido en la mitad y Juan Quintero ya David. para acá. Juan Quintero David es docente y bueno, vamos a hablar acerca también de la comunidad eucarística para la familia y empecemos poniendo en contexto a nuestros televidentes. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Diana, padre. Muchas gracias. Es un halago poder participar de esta experiencia, bonita experiencia, y poder decirle a las familias que nos ven a esta hora que tienen una responsabilidad muy grande, y es contarle a las otras familias que hay un lugar en donde estamos orando por ellos. Ese lugar es la parroquia San Juan Evangelista, que queda en la 65, y cada tercer sábado de mes a las 3 de la tarde estamos haciendo el encuentro para orar con ellos y por ellos. Mi nombre completo es Juan Manuel Quintero David, Juan Manuel Quintero David. pero en todas partes me conocen como Juan Quintero, y muchas gracias por la invitación. Hoy si hablemos, es que me parecen chéveres los orígenes tuyos ahí con los padres terciarios capuchinos, porque estás en la Amigó también Sí, y has estado trabajando con ellos. Es que a mí esa espiritualidad de rehabilitación, de resocialización de los Reeducación. terciarios capuchinos, de reeducación, que fue el origen estrictamente de la universidad, todo el trabajo de reeducación. Todo ese espíritu a mí me parece muy valioso que podamos expresarlo para que entendamos que las familias no han sido, siempre no han sido, a ver, entre comillas, perfectas. Es decir, si tenemos familias que hoy están muy bien, puede que hubieran tenido un antecedente de momentos crisis. difíciles, de crisis, pero que lograron salir en ese Padre, es que proceso familias sin crisis de no creo reeducación. que exista, ¿o sí? Sin crisis no creo que pueda haber nadie. No, sin crisis no creo que La pueda haber crisis nadie. es parte de la vida. No, Intentaremos- necesaria. Intentaremos abordar dos temas interesantes: las familias sanas y las familias enfermas. Pero las familias sanas también viven a partir de la crisis. Claro. ¿Cómo podríamos caracterizar una familia enferma y una familia sana Exacto. para que nos vayamos también ubicando? Pero antes de mencionar un poco ese tema, hacer parte de la congregación de religiosos terciarios capuchinos es bien interesante, porque ese era el abordaje que hacía el padre inicialmente. Sí. Hace 26 años que llevo viviendo la experiencia del ser amigoniano a través del acompañamiento a jóvenes y familias que han estado vinculados al sistema de responsabilidad penal, y que adicional a ese asunto de la delincuencia juvenil, de todo lo que invita pues como a esa parte juvenil, el trabajo con las familias, que es sumamente importante, ¿cierto? Lo mencionaba: educación, reeducación y transformación del ser humano, ¿cierto? Puede que, y este es uno de los pensamientos más importantes que tiene la congregación, cuando llega un joven a una institución amigoniana, no llega un delincuente, no llega un sicario, no llega aquel violento, no, llega un ser humano con unas necesidades especiales, y así hay que atenderlo y así hay que acogerlo. Y esa es una de las grandes, digamos, tareas que se han logrado cumplir en todos estos años, con los cuales se han vivido bajo la experiencia y la pedagogía amigoniana que iniciara Fray Luis Amigó ya hace tanto tiempo. Que yo creo, a mí me parece que es muy chévere que también aquí podamos reconocer el servicio y la vida de muchas congregaciones religiosas que hacen unos trabajos muy interesantes, ¿cierto? Es decir, todo ese trabajo de reeducación, de resocialización que los capuchinos, los terciarios capuchinos han hecho en La Pola. No sé si todavía están allá, pero todavía. estuvieron mucho tiempo en La Pola, Todavía en sí. Robledo, también en el San José, allá en Machado,
¿cierto? Acompañando a los muchachos y acompañándolos en un proceso de reeducación y de resocialización con capacitación para oficios, con cercanía y también me imagino que con trabajo familiar, ¿cierto? Porque de nada sirve que un muchacho pueda resocializarse, recomponerse, reencontrarse, si no va a tener un espacio propicio en la familia que le genere eso, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que el trabajo de los terciarios capuchinos ha sido muy valioso ahí y que a través de los muchachos se ha ido llegando a los padres, ¿cierto? Le voy a contar una historia cortica. Hace unos 20 años llegó un joven morenito a la institución y yo lo recibí. Ese joven morenito, yo le hice una pregunta, ¿por qué estás aquí? Y esa es la pregunta de las comunidades terapéuticas en el mundo, ¿por qué estamos aquí? Y ese muchacho decía, me mandaron para acá el juez. Después de que ingresó, se ubicó, le hice la misma pregunta, ¿por qué estás aquí? Y el muchacho así, un poco enojado, me decía, pero si ya le dije por qué estoy aquí. Hoy me da mucha alegría, ese muchacho pudo vivir todo su proceso y se convirtió en la historia, en mi maestro en educación superior en posgrado. ¿Ah, sí? Y se convirtió también en mi maestro en maestría. Entonces es un halago grande poder decir, eso es válido. Sirve, es útil. Es útil completamente. Es útil. Y yo entendió por qué estaba ahí. Hoy día ¿Y entendió? un porcentaje Al final. muy alto de personas que llegaron y que fueron aquellos mis alumnos, por decirlo de alguna manera, hoy día son mis colegas profesionales en familia, pedagogos, psicólogos, coordinan programas, coordinan procesos y son grandes seres humanos. Yo creo que eso hay que agradecerlo mucho. Sí. Hay que agradecerlo mucho y es la manera de decir lo que hemos estado diciendo desde que comenzamos. Es decir, yo lo he dicho, yo lo digo muchas veces. Es decir, si usted tiene un dolor de cabeza, la solución no es cortarle la cabeza. Si se te quiebra un pie, la solución no es cortarte el pie, porque para eso hay otros mecanismos, sí, otras otros alternativas. medios. Claro, lo mismo en la familia. Es decir, si una pareja tiene dificultades, la solución no es separarse. Si una familia tiene problemas, la solución no es aislarse cada uno y convertir la casa en un inquilinato, ¿cierto? No, venga, arreglemos, venga, solucionemos, venga, busquemos medios. Y yo creo que ahí, que lo que hacen los terciarios capuchinos, lo que hace la comunidad eucarística de la familia, es una de las tantas alternativas y de las tantas posibilidades que tenemos de recomponer y de reeducar la vida familiar y los distintos papeles en la vida familiar. Uno de los grandes principios con los cuales se vive toda esta experiencia es creer en el ser humano. Por mal que esté, puede que tenga todas las dificultades del mundo, pero yo, amigoniano, tendré la tarea de estar convencido de que ese ser humano es sujeto de cambio, de transformación. Ese ser humano puede además transformar su mundo y con él transformar su familia y transformar el resto del mundo. Y tenemos testigos de eso y protagonistas Exacto. de esa transformación, que me parece muy chévere, que también tendremos hoy alguien aquí que Sí, Que sí, será tenemos testimonio. Que un pueda invitado- hacerlo, ¿cierto? Un invitado muy especial que ahorita les vamos a presentar, del cual me enorgullezco, porque también de muchas maneras pues pudimos hacer parte de esa bonita experiencia, no solo con él, sino también con su familia. Juan Chévere. Quintero, antes de irnos a la pausa, para que no Gracias. nos dejes con la pregunta, ¿cuáles has encontrado que son esas principales características que abordan a una familia enferma dentro de lo que ustedes están trabajando actualmente? Bien, este programa tiene un nombre muy particular, ¿qué pasa en casa? Y esa pregunta se queda sonando. En casa pasa de todo, ¿cierto? Pero pasa de todo y ese contexto familiar en su historia muestra una realidad. ¿Listo? Hay familias que están enfermas y la enfermedad se manifiesta en las conductas, en los comportamientos de aquellos que hacen parte de la familia. Hay comportamientos que son de violencia, que son de consumo de sustancias, que son de silencio, ¿sí? Entonces, a veces las actitudes, incluso de quienes van liderando sus procesos, no son las mejores. Hay familias que son muy silenciosas y a medida que va pasando el tiempo, cuando no se logran los niveles de comunicación tan acertados para evidenciar qué significan esos silencios, entonces de alguna manera tienen que fluir esas problemáticas, de alguna forma, ¿cierto? Una familia que no reconoce los límites, tanto de los hijos
como de los padres, o del tipo de familia que sea, porque hay ya la cantidad Familia de sí. tipologías en el momento. Una familia que no reconoce la autoridad. Puedo hacer hoy una pregunta muy importante. En casa, ¿quién tiene la razón? ¿Tú qué dices, Pablo? En casa, ¿quién tiene la razón? Y siempre tendremos allí alguno, ya sea porque tiene autoridad, bien ejercida o no, pero probablemente sea impositiva la razón. Hay quien la impone, pero no hay quien Entonces se yo la gana. puedo de decir alguna con manera. tranquilidad que en casa tiene la razón simplemente el que la tenga. Los hijos tienen la razón, Sí, muchas y veces. los papás a veces no También. nos damos cuenta de Que los hijos ellos también tienen la razón. la tienen. Hasta la mascota cuando está en la puerta buscando que lo saquen. Mire, A dar la Arañando, vueltecita, sí. arañando. Hasta Una- la mascota. una También tiene ahí su familia- razón. Una familia enferma es aquella que no tiene las condiciones para manejar adecuadamente los conflictos. Y siempre van a haber conflictos. Pero si no hay los argumentos y los elementos para dichos manejos, entonces se convierte en algo mucho más amplio, mucho más grande, más difícil de transformar, de mejorar, ¿cierto? En fin. Muy bien. Muy bien. Vámonos Pues a un vámonos, sí, momentico. a la pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de ¿Qué pasa en casa? Chin, chin. El Señor, que nos mira con misericordia y nos elige, nos envía a hacer llegar con toda su eficacia esa misma misericordia a los más pobres, a los pecadores, a los sobrantes y crucificados del mundo actual que sufren la injusticia y la violencia. Quiero invitar a esta hora a todas las familias para que oremos juntos. Esta es una oración muy bella, se llama la oración por la familia del Padre Cecinho desde el Brasil. Si allí estás y hay alguien de tu familia a un lado, pues siéntate con él y escucha y ora con nosotros. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nada los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La familia sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Aquí y allá. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y el pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos y por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén.
Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Y una bendición bien especial, y de manera muy, muy especial para las familias que tienen en casa alguna persona con esos problemas de adicciones, ya sea a la farmacodependencia, al fuego o a otras tantas adicciones. Pero también hoy pedimos una bendición muy grande para este hermoso canal que nos acoge y que tiene una bonita misión que se cumple día a día en cada una de las familias de nuestro bello Antioquia. Amén, Padre. Amén, muy bien. Qué bonito. Este muchacho nos salió aquí con todas. Padre, O con todo yo lo... ya recibí la primera visita. Sí, Vaya es que el usted. timbre también es El que... timbre está sonando. Ah, pero por Solo el Dios. timbre. Pero es que si ¿Llegó? no dejan, pues que si no dejan, pero de llegó pronto nuestro es... segundo invitado que estábamos pendiente. Don Santiago, entre pues a ver, muchacho. Buenas tardes. Santiago, hola, muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Permiso. ¿Y dónde decía que era de pico el saludo? ¿Qué? Mira, usted le dijeron que tenía que ver con pico, ¿qué? No. Ah, no. Ah, velo. Muy Muy bien. bien. Qué gusto que estés con Juan, ¿quién es Santiago? Juan. Santiago es un amigoniano al 100%. Un joven que un día llegó a la institución educativa de Trabajo San José, tal vez por alguna situación en la vida, una experiencia de aprendizaje. Lo digo así porque es muy bonito saber que de los errores hay grandes aprendizajes, ¿o no? En ese sentido, cuando llega alguien y logra confrontar su realidad y en esa realidad hay quien lo acompañe, entonces se logra un proceso de Es lo que se transformación requiere. muy lindo. Y hay quien lo acompañe desde la familia, y hay quien lo acompañe desde las experiencias, digamos, educativas. Educadores en el aula de clase, educadores en el taller, educadores en la vida, en ese grupo, en esa sección, en esa comunidad terapéutica. Santiago es un ser humano muy, muy especial que siempre ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo y ha hecho parte de muchas de mis experiencias y me alegra mucho Es que con razón no ha podido engordar. haya podido estar Teniéndolo con ya tan nosotros. estrecho en el corazón, hombre. Con razón no ha podido despegar, No. ¿sí o no? No, vos todavía en gramos, ¿cierto? No. ¿Tú ya te pesan en gramos o no? Yo creo. O en kilos, no gramos. Yo creo. Gramos. Santiago, ¿quién es Santiago, Santiago? bienvenido. Contanos, pues nos alegra Bueno. mucho que estés aquí porque son la imagen de muchas cosas que pasan en casa. En casa pasa de todo, decíamos ahorita, y cada uno de nosotros tiene una experiencia de casa, ¿cierto? Tu experiencia de casa, tu experiencia de hogar, tu experiencia de vida, tu experiencia con los padres terciarios capuchinos, con el Hogar San José, con la Escuela de Trabajo San José se llamaba. Con Ya mi es institución educativa. Muy bien. Con mi finquita. Con la finquita. Amigoniano. En Sí, Macha. Amigoniano. amigoniano. Pero le sonó mucho Sí, lo de sí, amigoniano. Pues a ver, Tintico. antes de iniciar, sí, está Sí, bien. me parece muy bien. Antes de iniciar, pues retomando algo y siempre llevo algo que todo lo malo siempre pasa por algo bueno. Siempre. E incluso cuando empecé pues a incursionar, que pues todos tenemos un mundo de oportunidades, claro. Y dentro de mi mundo de oportunidades, yo siendo tan menor de edad, inicio la etapa del consumo, inicio a tomar mis propias decisiones Espera un momento. ¿Eso Dale. pasó a los cuántos años? a los 12 años más o menos. A los 12, A los 12 años. Sí. ¿Y cómo se da ese inicio rápidamente para que pongamos en contexto toda la historia y sepamos que eso pasa en casa? Que eso Perfecto. también pasa. Bueno, sencillamente lo que pasaba en casa era papá ausente, Sí. papá nunca estuvo, gracias, Justo. papá nunca estuvo, mamá trabajaba y mis hermanos, pues apenas mi hermano mayor iniciaba a trabajar, vivíamos, yo soy el menor, somos 4, Sí. mi hermano mayor, está mi hermana, que en este momento se encuentra fuera del país con su niña, y mi hermanito que en estos momentos vive en casa aún conmigo. Y el más chiquitico, Santiago, la plaguita, por La así plaguita. decirlo. Bueno, Santiago. inicio en ese entonces, había muy mala comunicación en casa, muy pésima la comunicación, aparte también situaciones económicas, situaciones afectivas y un entorno social porque yo fui criado en barrio. Yo vengo, pues nací en un pueblo, en Yarumal, me crié desde muy niño allá, salí pues del pueblo y me fui a vivir a Medellín y llegué a vivir a Manrique.
Ahí fue cuando empecé pues como a despertar Santiago, a conocer y a palpar un poquitico el mundo, y me empecé a encontrar con cosas muy cruditas de la vida. Y desde la casa pues empecé pues como a encontrar como un cierto sinsabor a la hora de como llegar a tener como que un guía o una persona que me incursionara a decir, Santi, por acá es, o Santi, por ahí no es. Entonces empecé pues como a tomar mis propias decisiones y me fui saliendo de casa. Y te empezaron a guiar otros que no ¿Otros? eran los de la familia. Es que no eran. Sí, Efectivamente. Me conseguí en ese entonces un amigo que se convirtió prácticamente como en el hermano de calle, Sí. el que uno famosamente lo llama en el mundo o en ese estilo de vida. Él y yo incursionamos y un día decidimos como que, Anderson, veníamos por allí, ay, nos fuimos los dos. Entonces Anderson y yo nos fuimos y empezamos a probar. Probamos, en ese entonces había sido marihuana, nos quedó gustando y yo no sabía qué había encontrado ahí. Recientemente pues vine a encontrarme con que el término adicto hace alusión a lo no dicho. Entonces yo desde ese entonces empecé a encontrar algo que yo no sabía qué. Pero yo intentaba buscar algo que yo no sabía que ahí no lo iba a encontrar. Pero siempre me llevaba algo de que siempre lo hacía, pero siempre respetaba mucho caso. Nunca pues llegué pues como a respetar a mamá o a mis hermanos. En Que ese todavía entonces. estaba pequeño, claro. En ese entonces, ¿cierto? Se descubre todo en la casa. Santiago pasa a ser el peor de la casa. el peor Ahora del sí hogar. la Ahí plaga sí, la declarada. plaga. la oveja negra, pues ahí. En otros Sí. términos, la oveja negra. La oveja negra de la familia. Típico, pues. Yo no sé qué tienen con el las apellido. ovejitas negras, pero... en fin. Sí, orejinegras. Orejinegro. Orejinegras, por ejemplo, pues es que es distinto. Entonces, pues inicio mi etapa, paso ya varios años dentro del consumo. No había aumentado el consumo, pero siempre lo sostenía, era para así decirlo como un consumo lineal. Nunca, ¿Cuántos años? más o menos por un promedio de 2 años. O sea, de 12 a los 14 A los estamos 14. hablando de ese consumo lineal, sostenido y solamente marihuana. Sí. De ahí me voy a vivir a Bello. Al colegio donde llegué, pues yo ya tenía como ciertos paradigmas o ciertas culturas, por así decirlo, ciertas modas. Sí. Claro. Y llegué a Bello, entonces llegó... Ya había pues, socializado también para eso. sí. Claro. Entonces llegué a Bello y siempre he sido como una persona muy sociable, como que un temperamento bastante sanguíneo. Entonces siempre he sido muy amiguero, con muy buena actitud, pero siempre me dejaba llevar mucho o me dejaba siempre llevar mucho al terreno por mi entorno. Porque en él encontraba, por así decirlo, como una doble vida. Porque en casa era una cosa, en casa Santiago era una persona Y en la y calle. en era- calle Santiago era otra persona. Yo veía que en casa habían problemas, pero afuera yo no discutía con nadie. Yo no sé qué era que me pegaran en la calle, o sea, que era una pelea en la calle, yo no sé qué es eso. Entonces yo me empecé como a dejar seducir mucho de eso. Claro, la calle era el ambiente Claro. chévere, el bacano, el que te confortaba, y la casa era el ambiente del cual había que huir. Claro, y donde Perfecto. de pronto se encontraba con él mismo, Claro, Sí, con claro. lo que él quería hacer. con lo que él quería hacer, con las facilidades que tenía de relación que en la casa eran imposibles. Si en la casa se hubieran propiciado, de pronto él habría sido primero en la casa y luego en la calle. Pero como allá no lo había, entonces aquí encontró unos pares con los que él podía sobresalir, Y por sus dejar de cualidades, conocer, por sus aptitudes, por todo eso. Entonces, Santiago, en esa etapa, ¿cuál era la respuesta de tu familia? Siempre fue negativa. La respuesta por mis hermanos, llegamos incluso hay veces hasta los golpes. O sea, nunca fue un acompañamiento o de una corrección desde otro punto del que no fueran los golpes. Y yo, como buen drogadicto, y como buen drogadicto que era en ese entonces, tendía mucho a manipular. Entonces, cuando mamá me exigía, yo manipulaba a mis hermanos. Y cuando mis hermanos me exigían, yo manipulaba a la mamá. hábil. Otra pregunta. En esa época, ¿cómo era la vida espiritual de tu familia? Bastante pobre. Bastante bien. Bastante pobre. Lo reconozco, siempre fui una persona muy aislada a todo el tema de lo religioso o de lo espiritual como tal. Más bien. Siempre fui muy aislado. También por mi cultura, porque como yo me crié, nunca le encontré como ese sabor o ese agrado a llegar como a un lugar, pues supuestamente, como en ese entonces uno, no sé si era por ignorancia, ingenuidad o inocencia, yo decía, pues yo cómo voy a hablar con un señor que no veo.
¿cierto? Dentro de esa etapa en la que yo desconocía o no tenía buen acercamiento o Pues buena que compañía. Dios entra por casa. Los padres somos los encargados de evangelizar a nuestros hijos. A veces no sabemos. Claro. Y si los padres somos ignorantes y somos las guías, Es que pues la- ¿cómo vamos a claro. enseñar aquello que no sabemos o que La no iniciación poseemos? es ahí en la casa. Es en la casa. Yo Sí, quisiera sí. aprovechar que Bueno. Santiago está aquí, preguntarle cómo llega Santiago a la institución y qué pasa allí en relación a su proceso de vida, a su proceso de familia y a ese asunto que tiene que ver con lo espiritual. Porque la institución, voy a decirlo con mucho cariño, también se convierte en mi casa. Claro. Y allí también pasan cosas. Sí, Claro Ahí es que donde sí. la Casa. vida se desarrolla, en la finquita. en la finquita. Bueno, para responderte esa preguntita, pues sigo y como para entrelazarlo, ¿cómo fue mi llegada? Inicio en Bello, por cuestiones de la vida, me amenazan. Me amenazan porque, claro, yo venía de comunas y pues llegaba a Bello, mis relaciones no eran muy buenas en ese entonces y me amenazan. Un tiempito después, resulto trabajando con la gente que me amenaza. Inicio ese mundo, encuentro una accesibilidad mucho mayor y a la vez económica. Porque si en ese entonces era más o menos alrededor de los 15 años, ya prácticamente casi para cumplir los 16, donde convertía el consumo en un negocio. Monetariamente no me iba mal, aunque en ese entonces el único deporte mío era correrle a la policía cuando yo estaba cargado. Pero siempre, ahorita les voy a decir por qué todo lo malo siempre Pasa pasa para bien. por algo bueno. Sí. Seguí trabajando ahí, pues trabajando con esa gente. Nunca llegué pues obviamente a ser ni un capo ni nada de eso, pues no, tampoco llegué hasta por allá. Pero sí me llegué a meter un poquitico a ese mundo. En el mundo y del llegué a microtráfico. probar pues ciertos sinsabores también que se encuentran en ese mundo. Llegué a consumir a la edad más o menos de los 16 años alrededor de más de 10 sustancias, en las cuales pues consumía algunas en exceso. Me había vuelto también adicto a los fármacos, lo que en ese entonces, o lo que uno llama en calle, a las pepas, al perico, a la pega. Y últimos 3 meses incursionaba, siendo aún tan joven, al bazuco. Y recuerdo que muy pocas veces también llegué a consumir hojas de escopolamina. Entonces, ¿hasta qué punto llegó Santiago con su autodestrucción? Sí. ¿Y ahí en qué momento aparece la salvación? Entonces, ¿cómo de ahí ¿Cómo fue el pasas ingreso allí? acá? Exactamente. Al San Ahí, José. un día como tal, yo no vendía, sino que administraba unos puntos. Me dice el chico que estaba en ese momento, Santi, yo voy a ir a comer algo, eran por ahí tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde, y no había desayunado. Y estaba como desde las 6 de la mañana. Entonces el hombre se va a lo que normalmente uno llama en el bajo mundo por un pan y un juguito. Y Santiago se queda ahí. Yo trabajaba de noche en un taller de confecciones y en el día pues trabajaba pues como que con mis cositas, que eran en ese entonces. Llega la policía, yo estaba en ese momento consumiendo, llega la policía, me detiene, y era un policía que ya me había cogido en veces anteriores, pero nunca me había encontrado nada, entonces como que ya había quedado con la espina conmigo. Este lo cojo. Entonces ese día me dijo, me dio papaya, Dio venga para acá. papaya, el papayazo. Y el papayazo. Me lleva para el CAI y entre comillas a meterme terror. Entonces me decía, Santi, decime, Santiago, decime quién es o yo te monto a vos. Entonces yo me la di de muy hombre y yo le dije, no, entonces lléveme. Y yo por dentro obviamente con mucho miedo, porque yo no sabía, pues yo nunca había estado en un Tocado proceso una legal. estación, claro. Y uno desde la calle, claro, cuando uno ve un carro de policía en ese entonces uno decía, no, pues qué miedo. Entonces, pues nada, el policía me lleva y me dice, todo lo que voy a encontrar te lo voy a montar a vos. Yo le digo, mónteme lo que sea. Y obviamente yo por dentro con mucho miedo. El policía me lleva a dar vueltas y me lleva para el comando de Niquía y a vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y me llevan para el CESPA. En el CESPA ya sí me dio mucho miedo y a mí nunca se me va a olvidar que cuando yo recuerdo que yo llegué, ya mi mamá estaba allá. ¿Quién le dijo? No sé. No tenemos idea, pero Es allá el apareció. CESPA. El CESPA, pues la verdad ni idea. Yo sé que es un centro donde llegan, por ejemplo, o en Un mi centro caso, de detención, debe un ser centro una de estación de detención. paso. Centro Sí. de atención especializado para el adolescente.
Eso es en relación ok. a los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal cuando los toman en fragancia. Claro, Ya, y era cuando hay menor de edad. flagrancia. No supe qué era porque me quedé un día, entonces allá sí, esa no es mi casita. Y llegó la mamá. Cuando yo recuerdo que me bajan a mí del carro de la policía, a mí nunca se me va a olvidar la mirada de mi mamá, como diciendo, este no es mi hijo. A mí nunca se me va a olvidar eso. Yo recuerdo que yo a mamá le entregué ese día un dinero, le entregué mis pertenencias, le entregué todo y ya. No pude hablar con ella, o sea, de entrada me tuvieron que llevar ahí mismo. Ahí sí yo me sentía un delincuente porque ponga las huellitas después de todos los dedos, coja el cartoncito, volteese. O sea, yo ahí sí ya ahí sí tenía mucho miedo y ya no estaba, pues, por así decirlo, como en la calle con mi seguridad ficticia. Me suban creo que para un segundo piso, no recuerdo si más o menos un segundo piso. Eso fue el 10 de junio del 2015. Yo ya estaba próximo a cumplir 17 años. Me dicen, retírese la ropa, vaya a darse una ducha, ya era por ahí tipo 6 de la tarde, dése una ducha y póngase esta pijama. Yo recuerdo que yo ese día esa agua nunca la voy a olvidar tampoco. Helada. Helada. Heladísima. Y me pongo las chanclitas estas. ¿Pero sirvió para despertar o no? Sí, Te despertó. Ahí empezó. ahí empezó a la despertar proceso. Santiago. Claro. Me llevan a la celda número 20. Tampoco uno de esos números se nunca olvida los el número. olvida. Celda número 20 y al lado mío un joven costeño que hablaba mucho y yo bien preocupado. Entro yo, veo una comida ahí que ya lleva por lo mínimo 3 horas, muy fría. Yo obviamente no quise comer y en la noche no pude dormir. A la mañana siguiente me llevan para una cita ya con defensora, allá mismo. Y me dicen más o menos como a las 11:30, llevan a ser las 12, Santi, ya entonces ahorita pasa para que firme libertad. Pues yo pensé que ya todo había acabado, que nada había pasado y que yo me iba para mi casa. Bueno, llegan y me traen el papel y llegaron como a las 3 de la tarde, entonces yo con esa ansiedad por salir, claro. Claro. Cuando entonces salgo yo y veo un carro hacia allá y un carro hacia allá. Y una filita de muchachos, fulanito para allá, fulanito para allá, Santiago para allá. ¿Para dónde se los llevaron? Cuando me montaron a mí y yo, venga, ¿para dónde vamos? Para Machado. Y yo, ¿Machado dónde queda? Y ¿Y yo eso pues qué me iba para es? mi casa Claro. pues. O sea, yo me iba para mi casa, pues yo pensé que, o sea, ya reclamé su ropa, ya chao. Pues chao, nada. Que para Machado y los policías no me querían decir, y los muchachos que no van a llevar para la cárcel, pues los que están ahí con nosotros. No, vamos para la cárcel, que yo no sé, que vamos para algo como San José. Y claro, yo viviendo en Bello, yo nunca había conocido lo que era Machado, pues sí había pasado, pero no sabía que quedaba San José. Y yo asustado, yo ¿para dónde voy? Entonces el policía sí volvió y me dijo, no, vamos para un centro de rehabilitación, un centro de restablecimiento de derechos. Y yo, ¿pero cómo así? Yo no iba pues para mi casa. Entonces, Va para su nueva casa. Su nueva casa. Pero entonces, ¿sabe qué? No, pa' Vamos casa a sí. irnos a una pausa para unos importantes mensajes y al regreso nos van a contar todo ese maravilloso proceso donde llega a su nueva casa. Muy bien. Muy bien, continuamos, padre, haciendo este maravilloso recorrido Sí. por la comunidad eucarística para la familia y hablando también acerca de estas historias de cómo se pueden salvar vidas, particularmente de aquellas familias que enfrentan dificultades con alguno de sus miembros en diferentes tipos de adicción. Y como nada tiene que ser para siempre, es decir, Gracias a los Dios. problemas de dificultad no tienen que ser para siempre, se pueden solucionar, Sí. ¿cierto? Entonces me parece que es muy bacano. Y si aparecen intervinientes tan valiosos, pues, como una institución educativa, como una comunidad religiosa, como una posibilidad, como unos acontecimientos como los que viviste. Es decir, si uno los aprovecha, yo pienso que eso puede ser un relanzamiento muy importante para la vida, que es de alguna manera lo que ha sucedido con vos. Bastante. Llegaste a Machado y entonces, Llegué a pero Machado. como volando, mijo, porque Sí, resumidito. como si contara que ya estaba saliendo, porque sí, El tiempo es oro. Llegué a Machado y mi entrada fue a Génesis, principalmente porque se rige por programas. Génesis es el centro de emergencia, donde llegan los muchachos directamente desde el centro, desde el CESPO. Muy bien. ¿Cierto? Allí están 10 días nomás. perfecto. Entonces, yo como que me amañé y me dejaron 17. En ese entonces fue las Olimpiadas, una actividad que realiza la institución deportiva. Sí. Pues me retienen allá. Ese día mi entrada fue, o mi bienvenida a San José fue, Santiago, me recibe el maestro que le decíamos Yogi, me dice, me hace obviamente la requisa, me quita mis pertenencias, las guardan en una bolsa, me dan una ropa de deporte, una toalla y me dicen, vamos para piscina.
O sea, yo quedé como que, o sea, como así. En shock. Aquí no me iban a ir a pelar, a castigar. Claro, porque yo iba a llegar como a la defensiva, como Claro. en las películas, como que, o sea, que uno tiene que, en resumidas cuentas, pararse por lo de uno. Sí. O sea, yo llegué así súper a la defensiva y muy Claro. esquivo. Cuando entonces salgo yo, veo 3 canchas de fútbol, veo un edificio grande a este lado, otro a este lado y la piscina inmensa. A mí se me olvidó que yo la había embarrado en la calle y me fui a gozarme esa piscina. Salimos de ahí a una película. O sea, yo ya tirado en el suelo, una colchoneta, mi almohada, viendo películas. Y pasamos a la cena. Cuando entonces bajo yo, 2 canchas de baloncesto, 3 canchas de voleibol, el edificio de gigante acá, un gimnasio, la capilla, el salón de formación, los salones y las aulas al fondo, la casa de los religiosos. Y bajo yo y las señoras del servicio, que uno les dice las tías, muy amables y nunca las voy a olvidar. Pasé yo, recuerdo que ese día me dieron sopita, entonces me tomé la sopita, el arrocito, el sequito y me fui. Me dijeron, si quieres puedes coger otro jugo. Yo me cogí otro jugo, me terminé la cena y ese día se fue un muchacho, se evadió, se voló. Sí. Y la primera pregunta que yo me hice ese día, si a mí me habían atendido, me estaban atendiendo como un rey. ¿Por qué me iba a ir de ¿Por qué ahí? me habla? La gente, ¿por qué se va de acá? Esa fue mi primera pregunta. De ahí pues me mandan una semana para la casa, me dicen, Santiago, si usted quiere vuelva, o sea, ya es la decisión mía. Y traigo a colación un libro que se llama Tus zonas erróneas, del Dr. Wayne Dyer. Me Sí. gusta mucho leer. Es muy bueno. Y dentro de ese libro decía que si uno quiere tener éxito en la vida, nunca debe buscar la aprobación de nadie. Yo recuerdo que yo a mitad de la semana le dije a mi mamá, mamá, yo me voy. O sea, no le dije, mamá, ¿será que me voy? Bebé, bien, pensémoslo, miremos, nada. Mamá, yo me voy. ¿Qué vi allá? No sé. Empaqué mis cosas con mucha energía, llegué yo y me recibió en Renacer, una sección, el maestro César Valencia. Me hace la acogida y mamá dice, listo, Santiago no sale dentro de un mes. Porque ya cuando uno pasa a orientación y acompañamiento, ya entonces Ya uno sale hace unos cada 8 compromisos. días. Sí, ya Claro. uno sale cada 8 días e inicia, como lo que hablaban ahorita, reinclusión, por ejemplo, en la parte académica, porque es un centro de restablecimiento de derechos. Formación laboral, entonces inicio yo mi taller de mecánica industrial, inicio a estudiar, estaba en el grado 8º, y inicio a hacer mi actividad deportiva, y como me manejaba tan bien, entonces mi mamá me dijo, listo, vamos a empezar a dejar que el muchacho salga cada 8 días. Entonces empecé yo a hacer, me manejaba muy bien y salía de viernes a domingo, porque cuando estuve muy nuevo salía de sábado a domingo, pero por secciones Se ampliaron desde se viernes. permitía siempre y cuando uno tuviera muy buen comportamiento. Oiga, pero esto, o sea, yo lo estoy escuchando y me parece un milagro tener la posibilidad de que las familias cuenten con este centro de apoyo y rehabilitación para nuestros posibilidad. jóvenes. Hay un modelo pedagógico que se le llama así, modelo pedagógico amigoniano, fundamentado en el amor exigente. No, eso es lo que estoy Claro, porque encontrando, es que mira, basado en el amor. si él es capaz de irse de su casa para regresar allá a la supuesta cárcel, entre comillas, y encontrarse un ambiente bueno, agradable y una posibilidad de meterle reincorporarse, el sí. re a la vida tuya, me parece que eso es un trabajo de congregación. Digo, es una cosa muy chévere, pues. Es que Santiago hay que luego seguirlo llega a la haciendo. comunidad terapéutica. Fuerte, sí. César me decía, entonces siempre llegué, yo por ejemplo en calle nunca escuchaba a los amigos, sino como a los duros del barrio. Entonces cuando llegué a la institución, no escuchaba a mis pares, sino a los maestros. César me decía, Santi, vos tenés potencial, andate para la comunidad, andate para la comunidad. Santi, vos tenés potencial, andate para la comunidad. Para no entrar a la comunidad, yo mandé la carta al padre Elmer, para que me permitiera el ingreso. Discúlpame, Santiago, la Dale. comunidad convivencial San José es como un centro de rehabilitación dentro de la misma institución. Y allí los jóvenes voluntariamente deciden iniciar su proceso de desintoxicación y de rehabilitación frente al uso Voluntariamente. y abuso de Todo sustancias es voluntario. psicoactivas, siempre Vamos- con el apoyo de la familia. Con el apoyo de la familia, recordemos entonces también horarios, lugar de las Eucaristías para el apoyo de la familia. Bien, Santiago, ¿cómo fue un segundito antes de eso Es que esa no nos experiencia de la vida alcanza el tiempo. Es que espiritual? ya nos acabó el tiempo. La vida espiritual en la Este que habla más que institución. un atracado. Ave María. Como lo menciono entonces, la vida espiritual en la institución se fundamenta en la fe, ¿cierto? La fe Sí. católica. Y desde la orientación de la congregación con todos los hermanos religiosos, con los maestros incluso, se vive la experiencia de manera sumamente especial. Eucaristías, encuentros espirituales, convivencias y todo lo demás. ¿Quién es y qué es la comunidad eucarística para la familia? ¿Vale? Muy bien. Muy bien.
Entonces tenemos acá también para que la gente pueda acudir a la misa el tercer sábado de cada mes a las 3 de la tarde, Parroquia San Juan Evangelista, carrera 65, número 49 a 13, a una cuadra de la Estación Suramericana. Y ya saben también que tienen la línea telefónica por WhatsApp para que puedan también inscribirse y participar de este maravilloso evento de vida Y espiritual en algún familia. tipo de que nos asesoría ayuda. también como al respecto, ¿cierto? Que va acompañando y va generando Sí. los lazos. La comunidad eucarística nace como una idea laical. Sí. Y dentro de la congregación hay una experiencia muy linda que se llama los cooperadores amigonianos y los laicos amigonianos. Religiosos terciarios y religiosas terciarias le dan la bienvenida a los laicos y hay organización interna. Nosotros nos convertimos en una comunidad dentro de la misma organización. Del carisma amigoniano. Dentro, sí, bajo La ese parte mismo laical. carisma. Y desde ser comunidad laical, pues decimos, hay que hacer algo por las familias. Y surge porque una vez uno de mis amigos que aprecio muchísimo, egresado también de la congregación, me dice, Juan, ¿qué vamos a hacer así grande por las familias que tienen problemas? Y yo siempre he creído en la Eucaristía, yo creo que allí hay milagros. Hay poder. Sí, claro. Y hay milagros que son evidentes, solamente uno, el perdón. Ya, y Ese ya es con el eso más comienza grande. lo que sea. Entonces yo digo, invitemos a las familias y oremos con ellos. Y nace la idea de invitar a las familias a una Eucaristía para que oremos por ellos. Ahí Y está la todos invitación. están invitados Muy a que bien. participen. Comunidad. Y no necesariamente tenemos que tener, bueno, las situaciones que tengamos. Cada uno tiene, como decíamos todas. al inicio, sus crisis. Así que gracias, Santiago. Gracias, Santiago, muy Juan bien. Quintero, por acompañarnos. Quedamos como por en la mitad contarnos esta después. maravillosa experiencia. De verdad Sí. que sí, el tiempo es corto para Muy todo bien, lo que hay se que nos relatar. acaba. Recuerden repetición hoy a las 11 de la noche. Muy Gracias. bien, Tiempo, adiós, nos chao. vamos. Dios Chao, les pague, chao. chao. Salud, salud. Adiós.